Hola, soy Alex. Este podcast es un espacio para conversar entre mujeres, hablando sin filtro sobre momentos de sus vidas que estuvieron a punto de hacerlas tirar la toalla y cómo con la ayuda de Dios encontraron la salida. Esto es Casi Tiro la Toalla. Hola, un saludo muy especial a todas las personas que están conectados con este episodio, también a todos los que han seguido cada episodio hasta aquí. Yo soy Katy Jiménez, les doy la bienvenida. Quizá algunos estén preguntando por qué estoy aquí haciendo este saludo, esta introducción. Tuve el privilegio de estar algunos episodios atrás aquí compartiendo, contando mi historia, pero ya en unos segundos van a descubrir por qué estoy iniciando este podcast. Y es que hoy tenemos a una mujer muy especial con nosotros. Ella es una persona a la que amo, a la que admiro muchísimo, de la que he aprendido un montón en los últimos 10 años de mi vida. Y ella es la pastora y conductora de este podcast, Alexandra Reyes. No sé si decirte bienvenida a tu podcast. No sé. Como quieras. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes en este cambio de sillas, de roles? Intercambiamos. Imagínense, me siento un poco extraña, pero bueno, también contenta de poder estar acá, de poder compartir también mi vida, cosas que han pasado a lo largo de mi vida y que creo que son valiosas e importantes. Yo me siento un poquito nerviosa aquí en tu silla, se siente diferente, pero bueno, no, contenta y privilegiada de verdad de poder también escuchar y aprender de esa historia. Finalmente siento que cada uno de estos episodios como que busca o tiene un propósito y es darle la gloria a Dios en medio de todos los procesos, resaltar que ha sido Dios el que se lleva la gloria de todo y el que nos ha ayudado en cada momento. Entonces quisiera que nos compartieras un poquito sobre tu vida, quizá haya personas que se conectan a este episodio y aún no te conocen, compártenos un poquito sobre quién eres también. Bueno, yo soy Alexandra Reyes, soy la esposa del pastor Luis Beltrán. Soy la segunda de 5 hijos. Tengo cuatro hermanas y mi hermano menor. Crecí en una familia prácticamente como desde mis 5 años en una familia cristiana. Y bueno, he estado como rodeada de ministerio desde que soy prácticamente una niña. Tengo la bendición de tener 4 hijos. Dios nos ha bendecido con 4 hijos. Casi entonces a tu mamá. casi alcanzo a mi mamá, me faltó uno, pero ha sido una experiencia muy linda, obviamente de mucho trabajo, de mucha dedicación, pero también ya pues pudiendo ver a mis hijos ya más grandes en otra etapa de la vida, pero ha sido un tiempo de verdad muy lindo. Y bueno, como tú decías, pues pastora de este ministerio Puente Largo ya durante bastantes años y Ahora presentadora. y presentadora de este podcast. Qué chévere. ¿Algún dato curioso que nos quieras compartir sobre tu vida que de pronto no mucha gente sepa, algo que te gusta hacer, un hobby? Bueno, yo soy una persona introvertida, pero hay algo que me encanta, o sea, me cuesta trabajo a veces ciertas cosas con las personas, pero nadie creería que me encanta la aventura, me puedo exponer a ese tipo de cosas, digamos, sin reparos. Montañas rusas. Me encantan las montañas rusas, me encanta la aventura, el tener que ir a algún lugar diferente, retarme en cosas que no he hecho en mi vida. Como el podcast, sería Como el uno de esos. podcast. Por ejemplo, ahorita estoy empezando a montar en bici eléctrica Ok. a estas alturas de mi vida, pero lo he hecho y me parece chévere. Debemos llegar con el casco. como una hormiga. Falta el traje para la lluvia, el impermeable. El impermeable. Bueno, ¿cómo sería un día ideal para ti o qué actividades en la semana o en tu día no pueden faltar? Bueno, obviamente de la parte espiritual, el poder empezar un día conectada con el Señor, leyendo la palabra en oración, escuchando a mi esposo preparando el camino, pero de las cosas que no pueden faltar el ejercicio y lo ¿Qué hago. te gusta practicar de ejercicio?
yo hago ejercicio funcional, más que todo por temas de mi salud, de mi, sí, de algunas lesiones que tengo, entonces pues no puedo hacer otro tipo de ejercicio y más que por vanidad, porque siempre estoy pensando qué cosas debo trabajar en mi vida para que al pasar los años pues sea una persona funcional, pueda Claro. valerme por mí misma, no tenga como tantas limitaciones. Entonces me gusta mucho el ejercicio y también sé pues que ayuda mucho en no solamente en la parte física, sino también en la parte emocional. Entonces siento que es un espacio muy, muy mío, muy chévere, donde puedo también soltar como mucho estrés, muchas cosas como del día a día. Sí, es verdad. Paz, qué bueno conocer esos detallitos de tu vida. em, Íntimos. Sí, muchas gracias por compartirlo. Es muy chévere verte también como en otras facetas, aparte de lo que siempre conocemos a veces como pastora, pero ver esa mujer, esa esposa, al final ese ser humano también con todas las cosas del día a día es muy especial. Gracias. Quisiera que nos fuéramos a ese momento, que nos contaras. Para los que no se han preparado su aromática, su cafecito, este es el momento de prepararse el cafecito para que escuchemos esta historia. Si ha habido algún momento en tu vida que fue tan duro, tan desafiante, que incluso sentiste como hasta mi fe se puede ver fracturada por esta situación y nos compartas si ha habido un momento así, ¿cuál fue? Bueno, para serte sincera, yo siento que he tenido en diferentes áreas de mi vida momentos bien confrontantes y difíciles en mi salud, bueno, en el ministerio, en diferentes momentos de mi vida. Pero una de las cosas que realmente confrontó mi fe fue una experiencia familiar que me hizo realmente mover mi piso en mi vida espiritual. Wow. Yo crecí en una familia donde mi papá y mi mamá, pues una pareja normal, em, con muchas, con muchos, como con muchas restricciones en muchas cosas. Mi papá era un hombre muy, muy recto en su vida, en sus principios, muy exigente también en muchas cosas. Entonces crecimos obviamente como con mucha autoridad, Ok. incluso a veces un poco de autoritarismo. Y dentro del ámbito espiritual, pues mi papá era una persona muy radical en muchas cosas. Entonces, más o menos como ya hacia el tiempo en que yo me casé, mis papás empezaron a tener pues algunas diferencias ya en su matrimonio y dentro de su vida ministerial, mi papá toma la decisión de divorciarse y pues de dejar a mi mamá. Wow. Y eso fue más o menos cuando yo estaba empezando mi matrimonio. Yo tenía a mi hijo Mateo pequeño y para mí eso fue demasiado, demasiado fuerte. Em, Me hizo pensar en momentos realmente que, pues, que la vida espiritual era una farsa. Wow. Me hizo pensar que, pues, mi piso realmente se movió. Yo decía, no puede ser que tanta disciplina, tanto énfasis en los principios. Además, pues sinceramente te lo digo, yo veía a mi papá y lo veía realmente pues como una persona que para mí era un referente en muchas áreas de su vida. Claro. Entonces fue realmente un tiempo demasiado difícil y yo dije, no, señor. O sea, de verdad, siento que mi vida espiritual aquí ha hecho un rompimiento. Ok, esos pensamientos de como de también descubrir esa realidad de enfrentarse a que una decisión no solamente afectaba la vida de tu padre, sino afectaba la familia, pero afectaba también la iglesia. Con respecto, por ejemplo, a la familia y a la iglesia, ¿qué era lo que pensabas en ese momento frente a la decisión de tu papá? Bueno, obviamente, ver a cada uno de nosotros como hijos y a mi mamá viviendo un dolor tan fuerte era muy, muy difícil.
Lucho, en lo personal, para Lucho no había tenido una figura de papá, digamos, como muy estable. Le había perdido a su abuelo. Con su papá, pues había vivido situaciones también en su familia difíciles. Entonces, realmente para Lucho, mi papá era como su papá. Él Ok. también, obviamente, que tuvo su situación difícil. Y ver también tantas personas en la iglesia que de una u otra manera, aunque no lo quiera, pues las personas ponen los ojos en uno, Y también lo veían como ese lo referente. veían como ese referente. Entonces, ver a muchas personas también tomar decisiones a partir de la decisión de lo que nos estaba pasando como familia fue difícil, porque definitivamente lo que tú decías, o sea, nuestras decisiones, queramos o no, pues afectan obviamente las personas que nos rodean. Entonces, me parecía muy triste, me parecía difícil y confrontante ver cómo esas decisiones afectaban a todos los que estábamos alrededor, ¿no? Y que uno en lo normal pensaría, pero pues yo puedo tomar decisiones y pues son mis decisiones y también tengo que pensar en mí, pero cómo las decisiones de personas que influimos sobre otras afectan para bien o mal la vida de las personas que nos rodean. Y luego, Paz, cómo confrontar esa idea interiormente de que finalmente tu esposo y tú iban a seguir los pasos ministeriales de tu papá, cómo confrontarse esa idea después de ver ese modelo tan fuerte y sentir esa fractura en el interior como, o sea, ahora si yo vi esta firmeza en una persona, ahora, ¿qué va a ser de mí, no? O sea, ¿cómo Claro. lo veías en ese momento? Lo primero en que pensaba era, si mi papá, que para mí era el top, pudo tomar esta decisión, o sea, ¿a mí qué me espera? Esos eran los primeros pensamientos que yo decía, no por demeritar obviamente ni a mi esposo ni lo que él es, pero pues él venía de un contexto diferente, su manera de ser era diferente, entonces yo decía, Dios mío, a mí, ¿qué me espera? Y empecé a llenarme de muchos temores, empecé a llenarme de muchas inseguridades, obviamente todo esto resultado del dolor, de las heridas, pues de todo lo que uno estaba viviendo, ¿no? Pero sí pensaba en eso, pensaba, Dios mío, ¿a mí qué me espera? Empecé a tener desconfianza, empecé a basar cosas de nuestra dinámica a veces familiar en cosas que tenían que ver obviamente con toda esa situación que estábamos viviendo. Y en el fondo, pues el primer pensamiento es, yo quiero ser cualquier cosa menos una pastora de una iglesia y me encantaría que nosotros no tuviéramos nada que ver, Eso te pues quería como también preguntar. en este tema. Si en algún momento dijiste, no, por favor, lo que sea menos. Claro, lo pensé. Incluso em, tuve la tendencia a, a mirar de qué manera poderme salir de esa responsabilidad que nosotros estábamos asumiendo, entendiendo que en ese momento yo estaba en una etapa diferente de mi vida, estaba criando, yo quedé embarazada después de Juan José, entonces tenía 2 niños pequeños, siempre tuve muy claro, precisamente por esa misma dinámica familiar que vivimos, que para mí mi prioridad iban a ser mis hijos. Sí. En mi familia, digamos, la prioridad de mi papá obviamente era su trabajo porque él trabajaba en lo secular, pero para él la iglesia era su prioridad. Entonces yo no quería repetir tampoco, digamos, Sí, como tratar ese de ejemplo. encontrar ese Entonces equilibrio. yo decía como, yo quiero que mi prioridad sean mis hijos. Entonces fue la excusa perfecta. Yo decía, esta va a ser la excusa perfecta. Aquí me refugio. Yo no tengo tiempo para hacer nada, yo tengo que estar pendiente de ellos, yo voy a, pues era una excusa que necesariamente no significaba que fuera mentira, porque Mm. obviamente yo entiendo que cuando uno tiene los hijos pequeños, el tiempo es muy cortico para otras cosas, pero dije, exclusivamente me voy a meter acá. Y era como cuando la avestruz mete la cabeza debajo de la tierra, yo decía, esta va a ser mi hueco y aquí me voy a quedar. ¿Durante cuántos años adoptaste esa posición como de refugiarte también en la maternidad? Pienso que unos buenos años, porque el proceso no fue un proceso fácil.
Entonces siento que por lo menos unos 3, 4 años, porque igual pues los niños empiezan a crecer, los niños ya empiezan a ir al colegio, ellos ya uno empieza a tener más tiempo libre y entonces yo decía, bueno, pues yo ya tengo que empezar de alguna Y ahí otra llegó manera a hacer Isa. cosas. Ahí llegó Isa, no, todavía no. No, Isa llegó como después de 7 años. Ok. Pero sí hubo algo que marcó como esos pensamientos, como todo eso que de una u otra manera el enemigo estaba usando para apartarme de lo que Dios en algún momento también había entregado a mi vida y a nosotros como pareja. Entonces fue que yo tuve a Juanjo, bebé, lo tenía bebé, y en esa época se usaba mucho, ya no se hace, que cuando tú tenías un bebé, todas las personas que te conocían, tus familiares, tus amigos, te iban a visitar y te llevaban regalos y era la visita del bebé. Entonces yo, digamos, allá en mi encierro, Sí. por así decirlo, pues muy alejada como de todo, tuve una visita. Tuve una visita que fue una visita muy especial de una mujer, pues de Dios que conocía todas las circunstancias que habían pasado. Y bueno, en medio del regalo, de la conversación y de todo, ella me habló algo muy especial como de parte de Dios, que me hizo como reaccionar, como decir, sí, como esas cosas que Dios usa para confrontarte. Entonces, ella me dijo algo así como bueno, el Señor te dice que tú te debes montar en la barca, que en medio de esta tempestad que tú estás viviendo, has tenido como la tentación de huir, pero el Señor te dice, súbete a la barca, que yo estoy ahí. Y para mí, siento que fue como el inicio de empezar un proceso de sanidad y de un proceso de entender que no me podía quedar toda la vida ahí como la avestruz, con la cabeza entre la tierra. Después de ese encuentro, de ese momento tan crucial, ¿cómo fueron los siguientes meses o cuáles fueron esos pasos que comenzaste a dar, las decisiones, ese proceso de sanidad? Bueno, en ese momento puntual, Lucho estaba obviamente en su proceso porque le había quedado con la responsabilidad de la iglesia y él se sentía como el capitán del Titanic. ¡Qué Recuerdo desafío! incluso que él veía la película del Titanic vez tras vez, tras vez, tras vez. Nos la vimos Invitarlo a como ver el Titanic. 8 veces. Yo creo que él se sentía literalmente. Y yo obviamente como metida con los niños. Y como la iglesia había sufrido obviamente una afectación, se había ido mucha gente. Entonces él empezó a mirar, bueno, ¿qué vamos a empezar a hacer? Y empezamos a hacer, o él empezó a hacer, unos retiros de sanidad. Entonces, con las personas que habían quedado tan heridas, con las pocas personas empezamos a hacer unos retiros. Entonces recuerdo que de los pasos que yo empecé a tomar ya como decisiones fue, pues lo primero que yo tengo que ir es ir al retiro. Claro. Tengo que ir al retiro porque una de las que más sanidad necesita en todo este proceso soy yo. Y empecé como a involucrarme poco a poco en recibir Qué lindo. parte, digamos, de eso. Entonces fui al retiro, el Señor nos ministraba a todos los que estábamos ahí de una manera de verdad muy linda, el Espíritu Santo se movía de una manera muy especial y yo empecé a sentir cómo poco a poco el Señor me fue sanando, me fue recordando el llamado que me había dado, porque yo recuerdo que desde que yo era muy niña tenía muy claro que yo quería servir al Señor en lo que fuera, en lo que estudiara, o sea, yo tenía muy claro mi propósito en la vida, entonces fue como el Señor volver a retomar y a recordarme que yo tenía un llamado y que independientemente también digamos, como de la parte ministerial, porque yo también tenía que superar otra situación y era que mi papá no creía mucho en el llamado de la mujer, entonces yo crecí también con con el temor, pues de que la mujer no tenía mucha función dentro del ministerio.
Entonces fue como a través de esos retiros entender que el Señor quería sanar mi corazón, que yo también tenía un llamado y que Él mismo se iba a encargar en la medida en que yo fuera dando pasos de fe para hacerlo. Incluso Lucho me retaba también a veces a cosas, entonces me decía, ¿por qué no das una enseñanza de eso? Y yo, no, o sea, yo a veces trataba como de salirme así por la Sí. tangente, pero empecé a tomar pequeñas acciones, acciones que me costaban trabajo, pero que yo le decía al Señor, bueno, Señor, yo me suelto y lo hago y tú me respaldarás en eso. ¿Hubo alguna palabra en la que Dios te afirmó en ese tiempo o que fue como esa ancla para poder como caminar también o empezar a sanar en esa idea ministerial? ¿Y también alguna vez te imaginaste que tu llamado iba a ser pastoral? Sí, pues digamos que una de las palabras que yo siento que el Señor me afirmó mucho y que no solamente tiene que ver con lo ministerial, sino también con mi vida espiritual, fue la siguiente y era, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Entonces, eso me hizo recordar y pensar que mis ojos debían estar puestos era en el Señor. O sea, Amén. que finalmente vamos a vivir diferentes circunstancias que aún el enemigo usa para apartarnos de nuestro llamado, pero especialmente para apartar nuestra mirada de seguir al Señor. Y era como el Señor diciéndome, lo único que tú puedes hacer es poner los ojos en mí. Y mientras tú tengas mi mirada puesta en mí, yo te voy a dar la fortaleza para levantarte, para afirmarte en lo que necesites, para sanarte, para restaurarte, para capacitarte, para lo que sea. Entonces, Mm. eso llenó de verdad muchísimo mi vida de fe. Y qué aprendizaje tan importante. Precisamente quería que nos compartieras mirando hacia atrás en esta experiencia y pues también tan dolorosa. ¿Cuáles son esos aprendizajes que hoy te hacen también ser una mujer de una fe sólida que ahora está tomando este papel tan especial de pastorear la iglesia? Aparte de lo que nos acabaste de decir de poner primeramente los ojos en el Señor, ¿qué otros aprendizajes podrías compartirnos? Bueno, yo pienso que una de las cosas es que el amor por Dios es incondicional. Y eso digamos, me hace pensar mucho en que nosotros como seres humanos somos tan frágiles. Nosotros a veces creemos que teniendo a Dios nunca vamos a vivir situaciones difíciles. Tremendo. Y por lo menos en mi experiencia en las consejerías, en ver a las personas y en mi propia vida, me doy cuenta que hay situaciones eh, de salud, familiares, personales, a veces de las personas que lideramos o dirigimos a otros, que afectan tanto nuestra vida que el enemigo las puede usar perfectamente como argumentos Mm. para apartarnos de Dios, para decir, no, pero si esa persona hizo eso, pues como lo que yo Total. empecé a vivir al principio, ¿sí? Lo mejor que me puede pasar es seguir viviendo mi vida tranquila y sin Dios. Y mucha gente se excusa detrás de eso y se aparta del Señor muy fácilmente. Entonces, entender que el amor por el Señor es incondicional. Otra cosa es que no es Dios, o sea, como que nosotros nos enganchamos con Dios. Sí, como que Nuestra eres el venganza, culpable exacto, de... tú eres el Ajá. culpable, pero tú no dices que pusiste a esta persona o tú no dices que... Y terminamos culpando a Dios de cosas que realmente son decisiones de nosotros. Dios nos ha dado libre albedrío, nos ha dado la decisión
de la capacidad de decidir de manera voluntaria. Entonces hay muchas cosas que pasan que son temas de nosotros como humanos, de decisiones que nosotros tomamos, de consecuencias de nuestras acciones, de, bueno, de la falta de carácter de las personas, de las inclinaciones, de diferentes cosas, pero finalmente Dios no tiene nada que ver ahí, o sea, el problema no es Dios, porque nosotros vivimos en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado, de enfermedad, de tantas cosas. Entonces, afirmarme en eso. Mi amor por Dios tiene que ser incondicional. Pueden venir diferentes situaciones y yo tengo que seguir amando al Señor porque Él me amó primero, porque Él me amó Amén. sin condición. Entonces, yo, ¿cómo lo voy a dejar de amar? Así es, y cómo hoy aún en la vida ministerial puedes a través de esta situación reflejar la gracia y la restauración, incluso el perdón, por ejemplo, hacia toda Claro. esta situación con tu papá, pero cómo todo eso ha preparado tu corazón para que esto se pueda reflejar y traer esperanza a toda una comunidad como hoy es Puente Largo. Claro, y mira que eso me hace pensar también en que somos tan frágiles. Por eso la palabra del Señor nos dice, el que cree que esté firme, mire que no caiga. Y Sí lo es. a veces podemos tener la tendencia de pensar, no, pues tremendo este que está así, tremendo este que está así, tremendo este, y nos creemos a veces como que nosotros Podemos nunca, caer en juzgar, ¿no? Muy exacto, juzgar, fácilmente. señalar, pero somos tan humanos y tan pecadores también que en cualquier momento también podemos tropezar. Entonces creo que de las cosas que Dios me enseñó y trabajó mucho eso fue no juzgar también a mi papá, porque en muchas oportunidades me senté en el papel de juzgarlo, pero sí entender que yo también soy frágil y que Así tengo es. que cuidarme también, porque lo que uno a veces juzga, en otros es lo primero que uno hace y que el Señor nos guarde Sí, de así eso. es. Es una enseñanza muy tremenda que nos confronta y que nos permite también estar como lo que decías ahorita inicialmente, poniendo nuestros ojos en el Señor, Ujú. más que en lo que los otros están haciendo, que nos está marcando el Señor para seguir y ahí permanecer fieles al Señor. ¿Qué consejo le darías, Paz, para finalizar a esas personas? No puedo decir solo mujeres porque ya sabemos que hay hombres que están ahí muy pendientes del podcast. Sí, es ¿Qué cierto. consejo le darías a esas personas que hoy en esta área específica, quizá aún del ministerio, han llegado a ese punto de decir como voy a tirar la toalla? Sí, ha sido una serie de heridas, de cosas aún entre la iglesia que ya no puedo continuar. ¿Qué consejo le darías a esas personas? Bueno, yo pienso que un consejo que les daría es suéltense del hacer, porque a veces la tendencia ministerial está en la función que yo desarrollo, eh, trabajo como mi identidad en lo que hago, Sí, en ser pastor, en ser líder de esto, en hacer esto. Y, y a veces relacionamos como que esta herida me hace que deje esto y dejo el pastorado, por decir algo. Entonces, suéltense de esa función o de ese don o de ese llamado y concéntrense en buscar y conectarse con Dios. O sea, Dios está dentro del llamado, pero no significa que si tú no desarrollas determinada función o rol, significa que dejes de ser hijo de Dios. O sea, ese sería el consejo. Nunca se te olvide que el lugar de hijo de Dios nada te lo va a quitar. qué hermoso. Nada ni nadie te va a quitar ese lugar. Que a veces estamos como en esa misma escena de Marta y María, Ujú. como en llenos de preocupaciones, de afanes, y de pronto por eso dejamos a un lado lo más importante que es estar a los pies de Jesús, tener una relación genuina con el Señor, aparte como de lo que dices de todos los roles o actividades de la iglesia, poder acercarnos a conocer y tener esos encuentros tan profundos con Jesús. Y eso nos permite definitivamente mirarlo a Él, Ujú. anclarnos a Él más que a las actividades. Ay, Y ahí es donde realmente se evidencia si realmente sí amamos al Señor o simplemente amábamos un hacer, una posición una también. posición. Ay, Exacto. bueno. Entonces ahí.
veremos si realmente Qué, vamos a qué Dios. especial, gracias por abrir tu corazón, por compartirnos esta historia, por compartirle a todas las personas que están viendo esta historia, que definitivamente todo esto que hemos escuchado hoy sirva incluso como ese llamado para muchos, que Dios está llamando hoy a volver, no solamente a una actividad y a un lugar, sino a volver a sus brazos, a, a recibir ese amor y esa restauración que el Señor quiere traer y esa libertad del corazón, de quizás situaciones que hirieron, situaciones Ujú. que dañaron, pero Él es el restaurador. Entonces, que este podcast sea de mucha bendición para todos los que lo escucharon. Gracias, gracias. Gracias a ustedes por quedarse hasta este momento del episodio. Y que viene paz para casi tiro la toalla. Bueno, estamos terminando esta temporada y parte de lo que queremos precisamente es poder tener como una retroalimentación de todos los que han podido estar viendo los podcasts en este tiempo y que nos escriban, que nos digan Sí. qué les gustaría escuchar, con qué historias quisieran encontrarse que sean relevantes para su vida. Entonces pueden dejarlo en los comentarios, qué temas, y vamos, y ustedes van a estar leyendo como todo eso y esperar sorpresas para la siguiente temporada, que estén súper conectados, que no se lo pierdan. Compartan también. Si quizás llegaste a este episodio y no has visto los anteriores, entonces te animamos a que los veas, que compartas con tu familia, con tus amigos. Seguro cada historia va a ser de bendición para alguna de las personas que conocemos. Así Así es. que muchas gracias por estar aquí.